El escándalo de Florence Maybrick fue uno de los casos más sensacionales y misteriosos de la época victoriana, centrado en su juicio por el presunto envenenamiento de su esposo, James Maybrick, un hombre de negocios de Liverpool. El caso atrajo una gran atención pública y es conocido por su conexión con el famoso caso de Jack el Destripador y por las dudas sobre la culpabilidad de Florence. Acompáñame en este vídeo para desentrañar los detalles de este misterioso caso y las teorías que intentan explicarlo. Florence Elizabeth Chandler, Flori para la familia y amigos, nació el 3 de septiembre de 1862 en Mobile, Alabama, Estados Unidos. Su padre fue William Chandler, exalcalde de Mobile y socio de la firma bancaria St. John Powers & Company. Falleció antes del nacimiento de Florence, y su madre, Caroline Chandler du Barry, se volvió a casar por tercera vez en 1872 con el barón Adolf von Roques, un oficial de caballería del 8º Regimiento de Coraceros del ejército alemán. James Maybrick nació el 24 de octubre de 1838 en Liverpool, Inglaterra. Fue bautizado bajo este nombre en honor a un hermano que había fallecido el año anterior. Era el tercero de los 7 hijos de los Maybrick. Se dedicó al comercio de algodón, profesión que le exigía viajar regularmente a los Estados Unidos. En 1871 se instaló en Norfolk, Virginia, para establecer una sucursal de su empresa. En 1874, mientras vivía en Estados Unidos, contrajo malaria. Los médicos trataron su enfermedad con un medicamento que contenía arsénico, pero el habitual consumo del veneno lo volvió adicto a la droga para el resto de su vida. En 1880, Maybrick regresó a las oficinas de su empresa en Gran Bretaña. Zarpó de la ciudad de Nueva York el 12 de marzo de 1880 y llegó a Liverpool 6 días después. Durante el viaje en barco, Maybrick conoció a Florence Elizabeth Chandler y su relación floreció rápidamente, a pesar de que él era 24 años mayor que ella. James tenía 42 y Florence 18. Un año después, el 27 de julio de 1881, la pareja contrajo matrimonio en la iglesia de St. James, ubicada en Piccadilly, Londres. Tras la boda, se instalaron en Battlecrease House, en Highworth, un suburbio de Liverpool. La pareja tuvo 2 hijos, James Chandler, nacido en 1882, y Gladys Evelyn, nacida en 1886. Florence causó una gran impresión en la alta sociedad de Liverpool. Los Maybrick se convirtieron en una figura habitual en los bailes y eventos más importantes de la ciudad. Florence y James eran la viva imagen de una pareja feliz y exitosa. Sin embargo, tras esta apariencia se ocultaban graves problemas. Con frecuencia organizaban lujosas fiestas en su casa, en las que Florence siempre era el centro de atención. Sin embargo, estas prácticas pasaron factura, y en 1887 James Maybrick le admitió a su esposa que estaba en graves problemas financieros. Le impuso un presupuesto estricto, pero Flori volvió a pedir préstamos con sus joyas como garantía y esperaba heredar tierras en Estados Unidos para poder mantener su lujoso estilo de vida en las tiendas y en el hipódromo. Por otro lado, James Maybrick era adicto a alguna de las sustancias más letales que existen, entre ellas el arsénico y la estricnina. Era hipocondríaco y, paradójicamente, creía que estas sustancias lo hacían más fuerte y aumentaban su virilidad. Además, mantenía relaciones extramaritales. Llegó incluso a tener 5 hijos con una de sus amantes. Florence descubrió que James le estaba asignando una suma de más de 100 libras anuales a esta amante, con quien había mantenido una relación durante los últimos 20 años. Se identificó a una esposa de hecho, Sarah Ann Robertson. Sarah Ann aparece mencionada en el testamento de su padrastro como Sarah Ann Maybrick, esposa de James. Mientras tanto, Florence, cada vez más infeliz en su matrimonio, entabló varios affairs amorosos.
Uno de sus amantes fue Alfred Brierley, un empresario local. Sin embargo, James no tardó en descubrir la aventura amorosa de su esposa con Brierley. Esto provocó una violenta pelea entre la pareja. Maybrick agredió físicamente a Florence y anunció su intención de solicitar el divorcio. A mediados de abril, Florence compró una buena cantidad de papeles matamoscas y los puso en remojo. Más tarde afirmó que había tenido una erupción en la cara y que quería extraer el arsénico del papel matamoscas para formular una crema facial que solucionara el problema a tiempo para un baile al que asistiría a finales de abril. Aunque el arsénico era un remedio casero común para los problemas de la piel, era difícil conseguir el veneno. Por ello, una práctica común era remojar el papel matamoscas para extraerlo. Todo el personal de Battlecrease se enteró de esta práctica que Florence llevó a cabo en su dormitorio, ya que no hizo nada para ocultarlo. James Maybrick enfermó repentinamente el 27 de abril de 1889 después de autoadministrarse una dosis doble de estricnina. Sus médicos lo trataron por dispepsia aguda, es decir, dolor que se produce en la parte alta del abdomen. Pero su estado de salud continuó deteriorándose. Entre la actitud nerviosa de Florence, el hecho de que empapara los papeles matamoscas y los recientes acontecimientos relacionados con Brierley, Alice Japp, la institutriz de la familia, empezó a sospechar que Florence estaba envenenando a James. El 8 de mayo, Florence escribió una carta comprometedora a Brierley y se la entregó a Alice Japp para que la enviara por correo. Sin embargo, Japp, que sentía un profundo odio por Florence, se apoderó de la carta y posteriormente se la entregó al hermano de Maybrick, Edwin, que se alojaba en Battlecrease. El contenido dejaba claro el adulterio de Florence y contenía la infame frase: «Él está enfermo de muerte». Según muchos relatos, Edwin era uno de los amantes de Florence y, como venganza, compartió el contenido de la carta con su hermano Michael, el cabeza de familia y quien también sentía una profunda animosidad contra Florence. El 9 de mayo, una de las enfermeras a cargo de James informó que Florence había manipulado subrepticiamente una botella de jugo de carne de San Valentín, y luego se descubrió que contenía arsénico en pequeñas cantidades. Más tarde, Florence testificó que su marido le había rogado que se lo administrara para mejorar su estado de ánimo, aunque él nunca llegó a beber su contenido, ya que la enfermera Gore solicitó al personal que retirara la botella. La noche del 10 de mayo, los hermanos Maybrick y los criados realizaron un registro en la casa, principalmente para encontrar alguna prueba de la culpabilidad de Florence. Alice Japp encontró un sobre cerrado con una etiqueta que decía «Arsénico, veneno para gatos», así como 5 botellas, un recipiente con jugo de carne de Valentine, un trapo, un vaso y un pañuelo. El primero contenía grandes cantidades de arsénico, mientras que los otros contenían pequeñas cantidades o incluso trazas. Se dice que en esa casa se encontró suficiente arsénico como para haber matado a 50 personas. 2 granos bastaban para matar a un hombre. Tras una agonizante enfermedad de 15 días, Maybrick falleció el 11 de mayo de 1889 en su casa de Highworth. En sus memorias, Florence relató lo siguiente: «La muerte había borrado el recuerdo de muchas cosas. Me sentí agradecida de recordar que había detenido el proceso de divorcio y que nos habíamos reconciliado por el bien de los niños». Bajo las órdenes de Michael, Florence fue inmediatamente destituida como dueña de su casa y la encerraron en su habitación durante días. Los hermanos de James exigieron una investigación policial. El 13 de mayo se realizó la autopsia, en la que se encontraron ligeros rastros de arsénico, aunque no era una cantidad suficiente como para provocar la muerte. Durante los innumerables exámenes médicos posteriores a la muerte de James, no se encontró ni una sola fibra de papel matamoscas en sus frascos de medicamentos ni en su cuerpo. El 14 de mayo, después de 4 días bajo custodia,
Florence le escribió una carta a Brierley solicitándole dinero para ponerse en contacto con su abogado estadounidense. Estoy detenida, sin ningún miembro de mi familia y sin dinero. Envíeme algo de dinero para las necesidades actuales. Las apariencias pueden estar en mi contra, pero ante Dios juro que soy inocente. La carta nunca llegó a manos de Brierley y, como la anterior, acabó en manos de la policía. Después de una investigación celebrada en un hotel cercano, Florence fue acusada del asesinato de su esposo y fue juzgada en St. George Hall, Liverpool, ante el juez James Fitzjames Stephen, el 7 de agosto de 1889. Varias personas testificaron en el juicio. El primero fue un químico de la ciudad, quien afirmó haber suministrado a Maybrick grandes cantidades de veneno durante un largo periodo de tiempo. Otros químicos declararon haber vendido papel matamoscas a Florence. Los testimonios de las enfermeras y los sirvientes tampoco la dejaban en buen lugar. Así como la señora Samuelson, una testigo que bajo juramento reveló que Florence había dicho que odiaba a su marido unas 2 semanas antes del incidente en la carrera de obstáculos del Grand National. Había 4 motivos de sospecha. En primer lugar, el cambio de las etiquetas de los frascos de medicinas de James por parte de Florence durante su enfermedad. También se le acusaba de haberle entregado a James medicamentos que supuestamente contenían arsénico. Por otro lado, los sirvientes habían visto a Florence manipular papel matamoscas para extraer el veneno, aunque ella argumentó que lo había usado para curar una erupción en el rostro. Finalmente, la carta a Brierley demostraba, de algún modo, la posibilidad de un crimen pasional. Pero la investigación también desenterró otros indicios de la inocencia de Florence. El médico de James testificó que era un consumidor habitual de drogas y que ingería grandes dosis de arsénico con regularidad. La cocinera de la familia describió el trabajo incesante de Florence cuidando a James durante sus últimos días. Además, el informe toxicológico determinó que la cantidad de arsénico en el cuerpo de James era insignificante, mucho menor que la dosis letal más pequeña registrada. En el juicio, Florence dijo lo siguiente: «Fui culpable de intimar con el señor Brierley, pero no soy culpable de este crimen». Florence se puso de pie, junto al banquillo de los acusados, a la espera de su sentencia. A su abogado, Charles Russell, futuro presidente del Tribunal Supremo, le parecía imposible que un jurado pudiera condenar a alguien con tan pocas pruebas. Pero entonces el juez se dirigió al jurado y dijo: «Miembros del jurado, sus propios corazones deben decirles lo que es para una persona seguir administrando veneno a un hombre indefenso y enfermo, al que ya le ha afligido una lesión terrible, una lesión fatal para la vida matrimonial. La persona que podría hacer algo así debe estar desprovista del más mínimo rastro de sentimiento humano». El jurado deliberó durante menos de 40 minutos. El veredicto fue indiscutible. Fue declarada culpable y condenada a muerte. Cuando el juez la sentenció, le dijo al jurado, compuesto exclusivamente por hombres, lo siguiente: «De todos modos, una mujer que comete adulterio no es mejor que una asesina». La decisión del jurado polarizó al país entre quienes creían que Florence era culpable de asesinato y quienes sostenían que había sido juzgada por adulterio. Su juicio fue calificado en los periódicos como el mayor error judicial en la historia criminal inglesa, ya que las pruebas de la acusación eran desconcertantes. No existía ninguna prueba que incriminara directamente a Florence. Después del veredicto, las multitudes se echaron a las calles gritando a favor de Florence, ya que creían que la habían condenado por adulterio en lugar de asesinato. El veredicto atrajo a las primeras activistas en defensa de los derechos de las mujeres. Entre ellas se encontraba Josephine Butler, una feminista y reformista social británica, especialmente preocupada por el bienestar de las prostitutas.
Pero no solo había mujeres entre la multitud. También se sumaron a la causa hombres que consideraban injusta la situación de Florence. No solo protestaban porque había caído en desgracia ante un sistema de justicia exclusivamente masculino, sino porque había sido condenada por inmoralidad, en lugar de por asesinato, por una sociedad que juzgaba a hombres y mujeres con ideales morales totalmente diferentes. Tras la protesta pública, Henry Matthews, el ministro del Interior, y el Lord Canciller Halsbury concluyeron lo siguiente: la evidencia establece claramente que la señora Maybrick administró veneno a su marido con la intención de asesinarlo. Pero hay motivos para dudar razonablemente de si el arsénico administrado fue de hecho la causa de su muerte. Finalmente, la pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua. El caso atrajo una considerable cobertura periodística a ambos lados del Atlántico. Quienes defendieron la inocencia de Florence pensaban que no tenía motivos para matar a su esposo, ya que su testamento solo permitía una escasa manutención para ella y sus hijos. Sin embargo, sus críticos afirmaron que las infidelidades y la adicción a las drogas de James proporcionaron tanto el móvil como la oportunidad. Además, mucha gente creía que Florence había envenenado a su marido porque estaba a punto de divorciarse de ella, lo que en la sociedad victoriana provocaría un escándalo y le arruinaría la vida. Un motivo aún más convincente podría haber sido la perspectiva de perder la custodia de sus queridos hijos. Tras la conmutación de la sentencia de Florence, fue trasladada a la prisión de mujeres convictas del distrito de Woking, donde permaneció hasta 1896. Florence pasó sus primeros 9 meses en régimen de aislamiento antes de ser trasladada a una celda diferente y la obligaron a permanecer bajo las restricciones del sistema silencioso, por el cual el silencio se imponía en todo momento. Sus memorias revelan el desgaste físico y mental que el aislamiento tuvo sobre ella. Calificó la práctica como la característica más cruel de la servidumbre penal inglesa y enfatizó la desolación y desesperación que la monotonía desesperanzada del confinamiento la llevó a sentir. Finalmente, fue trasladada a la prisión de Aylesbury el 4 de noviembre de 1896. Florence Maybrick fue liberada en enero de 1904, tras haber pasado más de 14 años bajo custodia. Aunque había perdido su ciudadanía estadounidense cuando se casó con su marido británico, la recuperó cuando regresó a su país de origen. Al principio se ganó la vida hablando sobre la reforma penitenciaria y protestando por su inocencia a través de conferencias. Más tarde se mudó a Connecticut y utilizó su nombre de soltera, Florence Elizabeth Chandler. Después de pasar algunos meses como ama de llaves, Florence se recluyó en un bungalow en Gaylorsville, Connecticut, con la compañía de sus gatos. Sobrevivió económicamente gracias a la generosidad de sus vecinos y a los cursos particulares que daba. Florence Maybrick murió sola y en la miseria en su casa de New Milford el 23 de octubre de 1941, a la edad de 79 años. Entre sus pocas posesiones se encontró un álbum con recortes de periódicos de su vida anterior y una Biblia familiar hecha jirones. Florence nunca volvió a ver a sus hijos, ya que estos fueron criados por el médico de la familia. Su hijo, que se convirtió en ingeniero de minas, murió en 1911 por envenenamiento accidental, cuando confundió una solución de cianuro con un vaso de agua. Poco después de su liberación, Florence escribió un libro sobre sus experiencias, Mrs. Maybrick's Own Story, My 15 Lost Years. Pero la historia no acaba aquí. Un hallazgo sorprendente sacudió a los medios de comunicación y provocó gran agitación entre las multitudes ante el posible descubrimiento de la identidad del famoso Jack el Destripador, el asesino en serie que atemorizó a los habitantes de Londres durante la época victoriana. En 1992,
apareció un documento que los investigadores presentaron como el diario de James Maybrick, en el que se afirmaba que él era el mismísimo Jack el Destripador. Aunque el autor del diario no menciona su propio nombre en ningún momento, los escritos ofrecen suficientes pistas y referencias coherentes con la vida y los hábitos de Maybrick, por lo que se considera que realmente perteneció a él. El autor del documento detalla presuntas acciones y crímenes a lo largo de un periodo de varios meses, atribuyéndose el mérito de matar a las 5 víctimas de Jack el Destripador, así como de otros 2 asesinatos que hasta la fecha no han sido identificados históricamente. Pero, ¿de dónde salió este diario? Michael Barrett, un antiguo comerciante de chatarra de Liverpool en paro, afirmó que un amigo, Tony de Veroux, le había regalado el diario en un pub. Cuando se le preguntó al respecto, la historia cambió. Anne, la esposa de Barrett, dijo que el diario había pertenecido a su familia desde que tenía memoria. Le había pedido a de Veroux que se lo diera a su marido porque tenía aspiraciones literarias y pensaba que así podría escribir un libro sobre él. No había querido decirle que su familia lo poseía porque pensaba que le preguntaría a su padre sobre él y las relaciones entre los 2 hombres eran tensas. Pocos expertos le dieron crédito desde el principio, y la mayoría lo descartaron de inmediato como un engaño, aunque algunos estaban abiertos a la posibilidad de que pudiera ser genuino. Algunas personas, entre ellas Robert Smith, actual propietario del diario, insisten en que puede ser auténtico. Argumentan que los métodos científicos de datación han establecido que el libro y la tinta utilizada para escribir en él son del siglo XIX, que los síntomas de adicción al arsénico que se describen con precisión en el libro son conocidos por muy pocas personas, que algunos detalles de los asesinatos que se proporcionan en él solo los conocían la policía y el propio Jack el Destripador antes de la publicación del libro, y que una de las fotografías originales de la escena del crimen muestra las iniciales FM, escritas en una pared detrás del cuerpo de la víctima con lo que parece ser sangre. Algunos afirman que estas iniciales se refieren a Florence Maybrick, la esposa de James, cuyas posibles infidelidades fueron la supuesta motivación de los asesinatos. Nadie sabe a ciencia cierta si el diario es auténtico o no. Ha sido objeto de muchas críticas y teorías, tanto de expertos como de investigadores. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que Florence Maybrick asesinó a su esposo para evitar un divorcio y un repudio social indeseado? ¿O por el contrario, James Maybrick murió como consecuencia del abuso de sustancias tóxicas? ¿Fue Florence culpable de asesinato o víctima de una época de rígidos morales cuya sociedad la juzgó por adulterio? ¿Creéis que James Maybrick fue el verdadero Jack el Destripador? ¿O solo se trata de un fraude más? ¿Acabó Florence con el asesino más temido de la época victoriana? Estaré encantada de leer vuestras opiniones en los comentarios. Hasta la próxima.